No, yo, como dije hace un rato, casi siempre he tenido una libertad total. Solamente una vez tuvimos un problema y fue en 1995, yo llevaba un poco más de un año en la revista, porque hice una caricatura donde estaba Ernesto Samper como, era una parodia, eran esos montajes, en realidad no era una caricatura, era un fotomontaje con Photoshop, donde estaba Samper representado por Bruce Willis, pero era la cara de Samper, pero estaba todo aporreado en una de estas películas de Duro de Matar. Y yo le puse Duro de Tumbar. Y entonces Felipe López, a Felipe López el tema de Samper le costó mucho, por motivos personales muy respetables, pero al final Semana pues terminó convertida en uno de los principales vehículos de denuncia y de publicación de información sobre el proceso 8000. Pero digo que le costó mucho a Felipe porque Samper era de más o menos de la casa López, había sido tesorero de la campaña del papá, había sido amigo, había sido de todo, y muy de la línea López, ¿no? Muy lopista él. Entonces a él le costaba trabajo. Entonces cuando yo hice ese montaje, entonces él dijo que no, que cómo se me ocurría, que quedaba como si la revista estuviera conspirando para tumbar al presidente. Y yo le dije, Felipe, yo firmo eso, esa es mi sección, eso es una, todo el mundo sabe que eso es aparte, que no, no, pero es que no sé qué. Tranquilamente tuvimos una discusión que pudo durar 6 horas, por teléfono además, ¿no? Y entonces colgaba él y me llamaba Mauricio Vargas, colgaba Mauricio Vargas y me llamaba Ricardo Ávila, colgaba Ricardo Ávila y volvía, me llamaba Felipe López. Y entonces, a medida que iba avanzando la cosa, Felipe iba bajando, suavizando hasta que llegó un punto en que no pudo suavizar más. Entonces ya lo último a lo que él quiso acceder fue a que yo publicara el fotomontaje, pero sin la parte que decía Duro de Tumbar. Entonces yo dije, no, ¿va tal cual o no va? Soy insoportable, yo sé. Pero es que si yo dejaba que me tocara un pedacito de la caricatura, iba a sentar un muy mal precedente. Entonces yo le dije, ¿va tal cual o no? Y me dijo, no, entonces no se puede, no, que no vaya la caricatura y publique las otras, porque era igual que hoy, las 2 páginas con 3 o 4 o 5 caricaturas. Y yo le dije, entonces le dije, ¿va así o no va? Me dijo, no, entonces no publique esa caricatura y eche las otras. Le dije, ¿van todas o no va ninguna? Entonces, no, ¿cómo? Y entonces otras 3 horas hablando. Y al final yo me planté en mi posición y él en la de él y no salió ninguna. Fue así de simple. Yo me iba de vacaciones, entonces Felipe me dijo que no sabía qué hacer conmigo, que me tomara otra semana más de vacaciones pagas, cosa que no me molestó. Pero sí me fui a vacaciones con un sabor agridulce porque estaba en vacaciones, pero estaba, no sabía al regresar de vacaciones cómo iba a ser, si iba a tener trabajo, si no, si me iban a dejar publicar o no. Y yo en esa época, además de caricaturista, era el director creativo de Semana, respondía por la diagramación, el diseño de la revista y tal. Regresé de vacaciones y Felipe me dice, no, todavía no empiece a hacer caricaturas, haga lo demás, pero no. Bueno, pasó otra semana y todavía no, y no sé, pasaron yo creo que otras 2 semanas o 3. Y yo ya me mamé, y entonces yo ya me fui y hablé en otra revista. Y dije, si yo renuncio a Semana, ustedes me reciben acá y me dijeron, listo. Entonces me fui para donde Felipe. Y le dije, bueno, ¿qué hubo? ¿Cuándo arrancamos? Yo le hablo a Felipe así, pero no soy el único. En Semana todo el mundo le habla a Felipe de tú a tú. Ningún periodista le dice a Felipe don Felipe, ni doctor Felipe, ni nada. En Semana la cosa es muy horizontal, ¿no? En los periódicos normalmente es don Guillermo, don Enrique, don Juan, don lo que sea. En Semana es Felipe, Alejandro, todos sin protocolos. Entonces le dije yo a Felipe, bueno, ¿qué voy a hacer? No, déjeme, yo pienso, y le dije, no, es que si no arrancamos ya, yo me voy para tal revista. Entonces ahí se quedó frío y me dijo, bueno, arranque. Y a partir de ahí acordamos que él no iba a volver a ver la Habladomanía hasta que saliera publicada. Y lo ha cumplido hasta ahora. Se ha enojado mucho en algunos casos, pero no me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho al director del momento.
¿usted cómo dejó? ¿Que usted por qué no me dijo usted? O eso me dicen los directores, yo no sé. Puede ser que estén cañando para decir es que yo lo defendí. No, mentiras, sé que se ha molestado, pero gozo de, ya rematando pues con la pregunta, o con la respuesta a la pregunta de Héctor, gozo de total libertad. Yo no le consulto a nadie en semana, yo no sé de qué va la portada de semana, a veces la portada de semana habla de un tema, y yo hablo del mismo, pero en sentidos contrapuestos. Ellos defienden a Juan Manuel y yo le estoy cascando, o defienden a Noemí y yo también le estoy cascando, o le cascan a Mocus y yo de pronto lo defiendo, ¿no? Porque hay que defenderlo, él está enfermo y necesitamos defenderlo. Entonces, no, además, no, de verdad, en muchos casos coincidimos en el tema, pero no en el enfoque. Y yo creo que, como dice Héctor un poco, porque yo desde el principio, yo soy antiuribista pura sangre, desde el 2% yo ya era antiuribista, ¿no? Aunque en algún momento tuve algunos acercamientos, porque la señora de Uribe contaba que iba a hacer unas cosas con la niñez y tal, y eso, y estuve en el Palacio Presidencial, tomando onces con ella, hablando de la niñez, pero cuando se le mueren 14 o 20 niños en el Chocó por desnutrición, y la primera dama no se pronuncia ni aparece, yo dije, a la porra, qué cuento de, esto es una farsa y ya, chao pescado. Yo no conocía el episodio de Samper, el que acaba de contar Vlado, pues, la cantidad de semanas que estuvo en el aire, en el limbo, lo cual revela y demuestra la importancia de tener otra revista. Ahora no pudiera suceder lo mismo, porque no hay con quién negociar. No, pero en esa época no fue con Cambio, no, en esa época fue con la revista Dinero, que fue muy doloroso para Felipe porque él era dueño de la mitad de esa revista, pero él era dueño del 50% y la otra mitad era de un señor que se llama Jorge Ospina Sardi y de Fanny Kersman, y entonces yo hablé con Fanny y le dije tal cosa, ella me dijo listo. Entonces cuando yo voy y le digo a Felipe, me voy para otra revista, me dice, ¿para cuál revista? Yo le dije, para Dinero, y Felipe se quedó así, me dice, no puedo creer que Fanny me esté haciendo esto. Que formaba parte de los problemas que ellos tuvieron. Claro, entonces yo aproveché y pesqué en Río Revuelto. Muy bien estuvo eso. No quiero desde luego que quede, primero que todo ante Vlado, ninguna sombra alrededor de mi opinión sobre el trabajo de Felipe y de Semana. Llega a decir que yo su teléfono los del DAS. Mis respetos totales. Yo tengo sobre ellos una consideración profesional, son buenísimos. Pero sobre ellos pues también puede uno tener opinión. ¿Qué va a pasar? Pregunto yo, porque conociendo como yo conozco por cómo funcionan esos resortes de poder, y yo sé que Felipe López permitía pues que de su padre se burlaran, no tiene problema. Tal vez el episodio histórico más conocido es de Felipe invitando a Antonio Caballero a Togrande, a un almuerzo donde está su papá. Antonio Caballero ha escrito hasta ese momento unas 250 columnas contra Alfonso López Miquelsen, sin embargo, es amigo de Felipe López y lo invita a Togrande. El papá se da cuenta que está Antonio Caballero e indignado con Felipe se para del lugar donde ellos llegaron. Yo con usted no me meto. Quiero decir, como una especie de jugarreta con el poder. Todos sabemos, o al menos lo sé, que Felipe es muy amigo de Juan Manuel Santos, muy, desde chiquitos, comparten muchas cosas juntos, y yo no sé si me pueda temer que, sin haber otra revista, resueltos ya los problemas de la revista Poder, en el caso de que haya una presidencia de Juan Manuel Santos, está por verse qué va a pasar con esto, porque... ¿De la revista Cambio, dice? No, de Semana. No, que ya no hay otra revista, pues, y ya resuelto los problemas de la revista Poder. Quiero decir, es una incertidumbre, y no sé si para ti, una incertidumbre saber qué va a pasar con Semana en el caso de una eventual presidencia Santos, teniendo en cuenta las consanguinidades de Felipe López con Santos.